Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Laura, y la experiencia que les voy a contar me sucedió cuando iba en compañía de mi esposo, hace ya varios años, cuando apenas nos acabábamos de casar. En ese entonces habíamos tomado la decisión de mudarnos, más en concreto en mudarme yo, hacia donde él vivía junto con toda su familia, ya que éramos de estados diferentes, y nos habíamos conocido por medio de amistades. Para no extenderme más en detalles, el caso fue que fue hasta mi casa por mí y mis cosas, y además para despedirse de mis padres. En el transcurso del camino, fue que sucedió esto. Recuerdo que en cierto punto, mi esposo me pidió que si de favor le ayudaba a conducir por lo menos algunos minutos. Él trabajaba en construcción y los últimos días había tenido un horario muy pesado, terminando de trabajar por eso de las 12 de la noche en varias ocasiones. Su sueño y dolores musculares le estaban afectando mucho a la hora de conducir, así que yo seguí conduciendo debido al cansancio acumulado que él tenía. Él se había quedado dormido sin darse cuenta. El sol se había ocultado. Eran aproximadamente las 8 de la noche, o poco pasadas de esta, cuando a mitad del camino salieron unos niños. Tengo que decir que me encontraba en una carretera la cual no tenía localidades cerca, mucho menos casas, algún tipo de hotel de paso o gasolineras, por lo que al verlos fui disminuyendo la velocidad, aunque también estaba el hecho de que estos niños se encontraban jugando con una pelota a mitad de la carretera, por lo que tampoco podía pasar a una alta velocidad por temor a hacerles algún daño. A pesar de ir con las luces encendidas e iluminando gran parte del camino, estos niños no se quitaban. No fue hasta que la camioneta se encontraba a unos escasos metros de ellos que se orillaron. Ambos niños me observaron mientras pasaba a un costado de ellos. No sé qué fue lo que pasó por mi cabeza, pero decidí detenerme y bajar del auto. Necesitaba saber si se encontraban bien. Y sí, ya sé que esto suena a una pésima idea, pero lo hice. A final de cuentas lo hice. Cuando me bajé me aproximé hacia ellos, y fue cuando me percaté del estado en el cual se encontraban estos niños. Se encontraban vistiendo ropa desgastada y en muy mal estado. En un principio pensé que eran niños en situación de calle, hasta que vi que estos tenían heridas y sangre en su ropa. También esta sangre caía de sus brazos escurriendo. Yo me alteré y les pregunté qué era lo que había pasado. Con mi blusa limpié la cara de uno de ellos, mientras que el otro me decía que habían tenido un accidente, que un auto había pasado a alta velocidad y ellos no lo habían visto. Rápidamente me dirigí al auto para despertar a mi esposo, que aún seguía dormido, y tomé un pequeño kit de primeros auxilios que teníamos, para cuando mi esposo se despertó y ambos salimos a ver a los niños. Estos ya no se encontraban. La calle estaba desolada. En ese momento mi esposo y yo empezamos a buscarlos, pero no los encontramos por ningún sitio. Mi esposo me empezó a decir que si en verdad los había visto, o había sido una pesadilla. Yo le dije que sí, que todo lo había visto. Y es más, tenía como prueba contundente la blusa que acababa de usar, con la que le había tallado la cara a aquel niño. Esta se encontraba sucia y con sangre en ella. Por esto, más que nada, pude cerciorarme de que todo lo que había visto era verdad. Subimos al auto y seguimos con nuestro camino. Pero al cabo de unos minutos, la confusión que teníamos de lo que había pasado se fue, y a lo siguiente que se le dio el paso fue al terror, pues lo que nos encontramos fueron dos cruces blancas a un lado de la carretera, y debajo de estas habían juguetes, avioncitos, peluches, y por si no fuera poco, una pelota, la misma pelota con la que esos niños se encontraban jugando. Lo más probable es que estas cruces eran de esos dos niños, los cuales aún siguen jugando en aquel lugar, en el cual fallecieron. Gracias por los relatos, y gracias por compartir mi experiencia. Soy trailero, y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre, en paz descanse,
Me llevaban sus viajes por las carreteras de México, por lo que aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Con el tiempo, me volví un camionero experimentado al igual que mi padre, y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada fuera de algunos accidentes que eran ocasionados por personas imprudentes, pues dentro de lo que cabe, cuando me encontraba manejando yo, era muy responsable. Llevé a mucha gente en mi cabina de la cual aprendí numerosas cosas, y a veces me contaban historias sobre carreteras y leyendas que se contaban en los pueblos por los que comúnmente pasaba. A pesar de que disfrutaba mucho de estas historias, siempre las veía con ciertos ojos de escepticismo, pues como dije antes, por unos buenos años yo no sufrí de ningún avistamiento ni nada parecido, pero la suerte de no vivir algo paranormal por estos caminos, a final de cuentas se me acabó, y terminé viviendo algo que me dejó marcado por mucho tiempo. De hecho, aún lo recuerdo, y me inquieta de sobremanera. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino, como de costumbre, estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegado al punto de descarga, se encontraba un retén militar, en donde había una gran fila de camioneros esperando ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar mi turno. Afortunadamente pasamos rápido. Al pasar el retén sin ningún problema, proseguí con mi camino. Había transcurrido unos 5 kilómetros, cuando pude observar algo a orilla de la carretera. Era de noche, así que le aventé las luces altas. Mientras me iba acercando, pude ver que se trataba de una mujer. Esta mujer tenía un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado, y también portaba una chamarra de mezclilla. Al iluminarla con las luces, pude ver que sus zapatillas tipo flats brillaban de una manera muy peculiar. Lo más raro es que parecía estar a pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. En ese momento sentí algo de temor, porque cuando veías gente de esa manera, corrías el riesgo de que ellos se aventaran a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces como señal de advertencia y aminoré la velocidad para prevenirme. Pero cuando pasé a su lado, vi que ésta se encontraba de espaldas. Me pareció extraño porque antes la había visto mirando hacia el frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Yo seguí manteniendo la vista hacia la chica incluso después de verla, esto mediante los espejos que tenía, y fue por este mismo que me percaté que esta chica había caminado hacia la carretera hasta quedarse en medio de esta, y después desplomarse en el pavimento. Lo primero que pensé fue que se trataba de una chica que ya no se encontraba en sus 5 sentidos, probablemente debido a algunos estupefacientes o a la depresión. Se sorprenderían de saber la cantidad de jóvenes que hacen esto, y pues la verdad, al verla en esas condiciones, mi conciencia no podía seguir con la ruta sin hacer algo al respecto, por lo que me vi en la necesidad de detener el camión y bajar para ayudarla. Me devolví corriendo para ayudarla. Ella se encontraba sentada en el pavimento. Su cabello tapaba por completo su ropa y parte de su torso. Al irme acercando la fui llamando, pero esta no me hacía caso, así que tomé la decisión de tomarla por los brazos y tratar de levantarla. Si ella no me quería decir dónde vivía, por lo menos mi plan era llevarla a una estación de policía. Al querer alzarla, esta mujer descubrió su rostro. Al verla, del susto me caí hacia atrás. Me quedé petrificado por un momento. No podía creerlo. La cara de esta mujer estaba totalmente molida. Desfigurada sería la palabra adecuada. Desfigurada sería la palabra adecuada. Era como si esta hubiera sido ocasionada por un accidente o algo parecido. Me puse de pie como pude y corrí hasta mi camión. Acto seguido aceleré hasta dejar aquella cosa atrás.
Era imposible. No lo podía creer, pero la había visto. Y sentía tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal del estómago. Cuando por fin llegué a la laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el camión y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal. Algunos choferes que se encontraban cerca se fueron acercando hacia mí al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, empecé a platicarles lo que había visto en la carretera antes de llegar con ellos. Yo esperaba que me vieran extraño, o me tildaran de drogadicto o loco. Pero en vez de eso, me miraron condescendientes, y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente, siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, que esa muchachita había tenido un accidente, desfigurándole la cara y parte de la cabeza. Sin embargo, otros tenían otra versión, considerablemente más creíble, o al menos a mi parecer, y es que esa joven la habían abandonado ya sin vida en ese tramo de la carretera, y que el trailero que había cometido tan despreciable delito había utilizado un marro para desfigurarla, y esa era la razón de su apariencia. La verdad es que me daban diversas teorías, pero todas concluían en la cara de la chica, dando ese aspecto tan aterrador. Han pasado los años y sé muy bien que en ese tramo de la carretera ya no me tengo que detener. No importa lo que vea, tengo que seguir con mi camino. Y también en estos años he visto otros camioneros, jóvenes más que nada, que han pasado por lo mismo que yo pasé. Tal parece ser que ese espíritu seguirá atormentando, no importando cuántos años pasen. Ese espíritu permanecerá lamentándose ahí. Gracias por leerme y saludos a toda la comunidad de criptomaníacos.